Bendiciones, mil bendiciones. Estamos ya en una meditación más del libro, la carta escrita por el apóstol Pablo a los romanos. Espero que estés pasando un extraordinario día. Soy el pastor Julio Martínez y a nombre de la iglesia Shaddai DC les doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio de meditaciones. Honro y agradezco a todos los que ya se están conectando. Veo ahí a la hermana Marta Saavedra, mi hija Ana Laura, Thaís, mi esposa, la pastora Ana. Bueno, a todos los que se están conectando, sean bienvenidos a este espacio de meditaciones diarias. Este capítulo estará muy bueno. Vamos a empezar en el capítulo 12 de la carta escrita por el apóstol Pablo a los romanos. Yo te invito a que vayas por tu Biblia y juntos meditemos en lo que dice la palabra de Dios. Venimos saliendo de un adoctrinamiento, y esta palabra a veces se malentiende, ¿no? El adoctrinamiento habla de recibir una doctrina, recibir una instrucción. Y bueno, verdaderamente que este mundo necesita recibir un adoctrinamiento bíblico. Todos y cada uno de nosotros necesitaríamos podernos encontrar con la palabra de Dios, encontrarnos y adoctrinarnos, estudiar, meditar los principios que están establecidos en la palabra de Dios. Así es de que yo te voy a invitar que vayas por tu Biblia, compartas este mensaje con tu familia, con tus amigos en las redes sociales, para que podamos llegar a más personas, podamos alcanzar a más personas a través de este mensaje. Hermana Dilcia Martínez, bienvenida, qué bueno que está conectada con nosotros. Ruth Martínez dice buenos días, bendiciones. Mi esposa, la pastora Ana Martínez, dice buenos días, bendiciones. Gracias a todos los que se están conectando. Compartan, por favor, ayúdenme a compartir. Y más que a mí, a veces lo digo porque yo lo estoy pidiendo, pero verdaderamente creo que la ayuda es para quien recibe este mensaje. Ayuda a alguien más a que pueda encontrarse con Dios a través de su palabra. Bendiciones, hermana Marta, gracias por estar conectada, gracias por su mensaje. Ingrid, ya está también aquí mi hija Ingrid, bendiciones, qué bueno que ya están conectados. Bueno, esta carta de Pablo a los romanos nos ha venido dejando una instrucción poderosa, maravillosa, nos ha venido dejando una instrucción muy exquisita en cuanto no solamente a conocimiento, también hemos tenido fundamentación básica en la doctrina cristiana, hemos aprendido conceptos y sus definiciones, como lo que es la gracia, como lo que es la misericordia, como lo que es la fe, lo que es la muerte, lo que es la ley. Hemos visto cómo se define la implicación que tiene en nuestras vidas y la practicidad que tiene en nuestro diario vivir. Estamos viviendo en situaciones críticas, lo hemos venido repitiendo constantemente, pero quisiera poder hacer conciencia. A veces en psicología se llama el estado de negación. A veces el poder enfrentar una situación nos tiene que sacar de este estado de negación. Y para poder salir de este estado de negación, pues tenemos que reconocer. Entonces, reconocer nuestra vulnerabilidad delante de Dios no nos hace débiles, al contrario, nos hace más fuertes.
Lo voy a volver a repetir. Reconocer nuestra vulnerabilidad delante de Dios no nos hace más débiles, al contrario, nos hace más fuertes. Culturalmente somos adiestrados, adoctrinados, enseñados, educados a no mostrar nuestras vulnerabilidades, no dejarle saber a nadie nuestras derrotas, nuestros fracasos, no agachar la cabeza ni llorar ante nadie, porque eso es un signo de debilidad. Sin embargo, delante de Dios, mientras más vulnerables somos, más fuertes somos en Él. Y es lo que hemos venido aprendiendo a través de la meditación de esta carta escrita por el apóstol Pablo a los romanos. Ya vimos el trasfondo histórico, ya vimos la implicación práctica del contexto histórico, y ahora vamos a entrar a ver lo que se denomina como los deberes cristianos, las cosas que debo de saber, que debo de permitir entrar a mi corazón y a mi mente para poder empezar a funcionar como un discípulo de Cristo, como un seguidor de Jesucristo, como un fiel creyente de Jesús. Así es de que yo te invito a que vayas por tu Biblia, aparte de poder compartir con alguien más este mensaje, ve por tu Biblia, leamos juntos lo que dice la palabra de Dios y meditemos en lo que vamos a leer. Estamos abriendo el capítulo 12 y creo yo que estos 3 versículos tienen una sabiduría increíble. Estuve orando a Dios porque estuve tentado de hablar solamente en este capítulo del primer versículo y quedarnos ahí, analizarlo, degustarlo y los primeros 3 versículos hacerlo solamente en un día, pero creo que podemos en estos cortos minutos, podemos simplificarlo y podemos hablar de estos 3 principios. Y vamos a leer entonces Romanos capítulo 12, vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Y dice de la siguiente manera: así que, hermanos, y bueno, me estoy dirigiendo a una audiencia, la mayor parte de ustedes son creyentes del Señor Jesucristo, así es de que quiero decirles, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Increíble, tremendo, maravilloso. No puedo encontrar un adjetivo calificativo para poder describir lo que encontramos en estos 3 versículos. Y quisiera empezar con este versículo 1. Así que es la unión de un pensamiento con otro, ¿verdad? Así que es la unión de lo que el apóstol Pablo estaba escribiendo en el capítulo 11, en donde vemos que lo último que escribe en el versículo 36, escribe, así que a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos, amén, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos, amén. O sea, cierra diciendo,
todo, y ya lo vimos ayer, no lo voy a repetir, pero solamente quiero dejarlo claro para poder unir este pensamiento. Dice, todo es de Él, por Él y para Él. Así que, sabiendo y teniendo claro que todo es de Él, por Él y para Él, ayer hicimos una declaración profética. Yo sé, estoy convencido que quienes levantaron sus manos e hicieron esa declaración profética van a empezar a ver resultados físicos de lo que espiritualmente se hizo. Ahora, dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Vamos a poner esto claro, porque verdaderamente está muy nutrido lo que dice aquí la palabra de Dios. Quiero llevarte entonces a este versículo 1 al que yo le puse, vivo, santo y agradable. Vivo, santo y agradable. Mira lo que dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verdaderamente quiero decirte que hay tantísimo aquí que pudiéramos dedicar solamente este capítulo a esto. Pero voy a tratar de abarcarlo con detalle conforme Dios me permitió ver lo que aquí está escrito, compartirlo contigo, y espero que no solamente sea de utilidad, sino que también pueda ser de bendición para ti y para todos aquellos que puedan estar a tu alrededor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Ayer definimos la palabra misericordia. La palabra misericordia, tenemos que tener claro el concepto de misericordia, no recibir el pago justo por mis actos. Por esa misericordia de Dios, por la misericordia que nos ha tenido, no por nuestras obras, porque si hubiera sido por nuestras obras, no tendría esa misericordia, sino que la misericordia es no recibir el pago justo por mi extravío. Por esa misericordia que hemos recibido, por favor, presentemos nuestros cuerpos, presentar nuestro ser, presentar todo lo que estructuralmente representamos como seres humanos, como un sacrificio. Un sacrificio es algo que se ofrece. Entonces tendría yo que pensar, ¿qué tengo que ofrecer en mi vida? ¿Qué de lo que hay dentro de mí tengo que ofrecer? Que esté con vida para que sea apartado y sea agradable a Dios. Porque recordemos que la palabra santo no es ser bueno. Hay conceptos, si observas, hay conceptos que al definirlos toma un sentido mucho más amplio y profundo del simplemente conocimiento teórico que tenemos del vocablo. En este caso, la palabra santo en nuestra castellanización pudiéramos asociarlo con una figura o pudiéramos asociarlo con algo que es muy bueno. Pero al estudiar y al meditar profundamente en la definición de esta palabra, la palabra santo es apartado. La palabra santo significa apartado. Entonces, cuando dice la palabra de Dios aquí, hey, hermanos, aquellos que hemos creído, aquellos que hicimos esa declaración el día de ayer y dijimos, todo es de Él, por Él y para Él. Aquellos que nos hemos sometido a la voluntad de Dios. Aquellos quienes hemos depositado nuestra fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Que hemos venido caminando día con día, meditando en su palabra y aprendiendo
y permitiendo que ella ejerzca un cambio en nosotros. Me parece maravilloso poder meditar el cambio que efectuó, por ejemplo, en Martín Lutero, en John Wesley, en San Agustín. Hombres que Dios utilizó para transformar la historia solamente por el cambio que ejerció esta carta escrita por el apóstol Pablo a los romanos. Y es un cambio que sigue permanentemente ejerciendo en aquellos quienes somos hijos de Dios. Por favor, si tú y yo hicimos esa declaración el día de ayer, te ruego por la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, y si es que estamos conscientes que la misericordia de Dios nos ha alcanzado, que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio, como algo dispuesto a ofrecer, vivo, algo que está vivo, por supuesto que tiene vida, no es algo inerte, es algo que se mueve, es algo que crece, es algo que se desarrolla. Santo, apartado del mal, apartado de todo lo que produce apartarse de Dios. Santo es estar apartado para Dios. Todo aquello que nos produce apartarnos de Dios es la falta de santidad. Me encanta la definición de lo que es, la ausencia de Dios en este mundo. El problema no son los niños pobres, no son los divorcios, el problema no es el racismo, el problema no es las diferencias de ideología en la sociedad. El problema solamente radica en una cosa: la ausencia de Dios en nuestras vidas, la ausencia de Dios en nuestra familia, la ausencia de Dios en nuestras comunidades, la ausencia de Dios en nuestros países. Por consiguiente, lo que trae luz, bendición, paz, benignidad, confianza, amor, es Dios. Por eso aquí la palabra de Dios nos dice: hey, si tú verdaderamente has puesto tu confianza en Jesús, presenta tu cuerpo dispuesto a ser ofrecido, que eso es lo que significa la palabra sacrificio, en algo vivo, en algo apartado, para que sea agradable a Dios. Porque este es nuestro culto racional. Y quiero leerte cómo lo describe la Nueva Traducción Viviente. Lo voy a leer, esto mismo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo bueno y el bien que ha hecho a su favor, que sea un sacrificio vivo, santo, y la clase de sacrificio que a Él le agrada. Es la verdadera forma de adorarlo. Me encanta esta versión. Es la verdadera forma de adorarlo. Eso quiere decir que nuestro culto racional se debe de volver en una forma de adoración. Nada tiene que ver con un concepto musical, sino con un atributo en nuestro corazón. Una característica de un hijo de Dios es que adora al Padre. Que esto se convierta en una manera de vida, en un estilo de vida. En pocas palabras, que vivamos permanentemente ofreciendo nuestras vidas como un sacrificio vivo, apartado para Dios, y que esto se convierta en algo agradable.
que dé gloria, honra y alabanza a aquel que nos creó. Esto tiene que ser algo permanente, permanente. Es maravilloso lo que recibimos en este versículo. El siguiente principio, que es algo también que a mí me ha traído una luz tremenda, que quiero compartirlo contigo. Algo que me ha ayudado a poder mantener los embates de la vida, los embates del enemigo, los embates de las circunstancias, que en muchas ocasiones, como en esta en la que estamos viviendo, nos pueden llegar a arrastrar. Y quiero compartir este principio contigo, y yo sé que este principio va a traer una bendición grande a tu vida. Para poderte explicar cómo lo he visto y cómo el Señor me lo reveló, cuando tú firmas un contrato, te dicen, no sé, en un banco, cero intereses, suscríbete a esta tarjeta de crédito que va a tener 0 intereses anuales. Y abajo en letras pequeñas dice 17% o 25% después del primer año. Te llega una publicidad donde dice 20 y el número 20 grande, ¿no? 20 piezas de pollo que vas a disfrutar con tu familia, y el número 20 grande, ¿verdad? Y con letras chiquitas dice $35 el paquete. ¿Qué estoy tratándote de decir con esto? Generalmente los contratos tienen letras pequeñas. Generalmente los principios que leemos aquí tienen implicaciones con letras pequeñas. Y es por eso la importancia de que meditemos para poder extraer completamente todo lo que, no solamente las promesas, pero toda la bendición, la riqueza, el conocimiento que trae la palabra de Dios. Leamos este capítulo 12 en su versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y yo me he dado cuenta, voy a cambiar un poquito la cámara para acá, ahorita vamos a volver a esta imagen, pero yo me he dado cuenta en el transcurso de la vida, es que me he dado cuenta que la voluntad de Dios siempre es buena. Lo voy a volver a repetir. La voluntad de Dios siempre es buena. Y siempre es buena porque se convierte en algo agradable, lo cual me dice que lo voy a disfrutar. Algo agradable es algo que tú disfrutas. No disfrutas algo que no es agradable. La voluntad de Dios siempre es agradable, es decir, siempre la voy a disfrutar. Me estoy metiendo a terrenos súper profundos y ahorita lo voy a explicar. La voluntad de Dios es perfecta, es decir, nunca se equivoca. Ahora, tú me podrás decir, pastor, pero espérate, ¿cómo me puedes decir que me va a gustar el hecho, por ejemplo, de que perdí un ser querido? ¿Cómo me puedes decir que voy a disfrutar el hecho de que voy a pensar en una quiebra financiera? ¿Cómo voy a disfrutar el hecho de que me estoy quedando prácticamente en la calle por falta de recursos, a causa de las situaciones que tú
quieras atribuir. ¿Cómo puedo decir que la voluntad de Dios nunca se equivoca cuando he sido, no sé, he sido maltratado, engañado a tal grado que me he venido quedando solo o sola? Una de las principales razones por las cuales Dios me inspiró a hacer caso a lo que mi esposa me estuvo diciendo por años: escribe un libro, escribe un libro. Yo lo comentaba con ella hace tiempo, fue haber leído y haber estado indagando un poco sobre el tema de la violencia infantil. El 50% de la población mundial de los niños entre los 6 meses y los 12 años están sufriendo por algún tipo de violencia verbal, física o psicológica. Esto quiere decir que de cada 2 niños, 1 en el mundo está pasando por este proceso de violencia. Y esto a mí me aterró, me aterró. Y yo le pregunté a Dios: Señor, ¿cómo podemos detener esto? ¿Qué podemos hacer para contrarrestar esto? Y Dios me llevó a empezar a escribir un libro, el cual primeramente el Señor pronto va a estar a la venta. Es una autobiografía, pero en este libro, en el estar escribiendo este libro, al estar escribiendo las historias más dolorosas, al estar recordando esas etapas tristes, me di cuenta de esto. Me di cuenta de las letras pequeñas que trae el contrato cuando tú y yo no nos conformamos a vivir bajo el sistema de valores de este mundo, sino que vivimos transformándonos mediante la renovación de vuestro entendimiento a través de la palabra de Dios, a través de establecer sus principios en nuestras vidas, a través de abrir nuestra mente y nuestro corazón. Es hasta entonces que nosotros tenemos la capacidad espiritual de comprobar que la voluntad de Dios siempre es buena porque me gusta. No quiere decir con esto que yo disfruté en su momento la violencia física, pero sí quiere decir que ahora que mi entendimiento se ha abierto, mi entendimiento espiritual se ha abierto, puedo decir: gracias, Señor, porque cada golpe, cada desprecio, cada situación difícil, triste que yo viví en mi vida ha traído bendición a ella. Gracias, Señor, porque a través de este proceso que tú me has permitido pasar, estoy disfrutando de las bendiciones y los beneficios espirituales que trae conocer tu voluntad. Gracias, tú no te equivocaste, Señor. Tú estuviste conmigo ahí a cada instante. Y tú nunca te equivocas. Tengo la capacidad moral, espiritual, física inclusive, de poder decir categóricamente: la voluntad de Dios es perfecta. Era la voluntad de Dios que un niño de 6 años pasara por lo que pasé. Sí, sí lo era. Porque a través de eso ahora un hombre de 46 años puede entender lo que significa la misericordia de Dios. Puede entender lo que significa la gracia sin fin del Señor. De tal manera que todas esas experiencias me vinieron a dar formación. Es algo que no se entiende de manera lógica. Es algo que se entiende de manera espiritual. Pero tiene que haber un elemento clave en nuestras vidas. ¿Cuál es este elemento? Este elemento clave se llama: no te conformes a vivir conforme a los valores establecidos en este mundo. No nos conformemos a vivir día con día. Es una oportunidad de que nos apartemos más de los principios y valores de este mundo para vivir más de una manera espiritual, para vivir más de una manera bíblica, para vivir más de una manera dirigida por el Espíritu Santo, a través de la transformación por medio
de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y qué es lo que genera esta renovación? El entendimiento de su palabra, el ser confrontados con la palabra de Dios, el venir ante el trono de la gracia, como dice su palabra, y obtener el oportuno socorro. No conformarnos. Ahora, que a veces es importante cuando estamos leyendo detenernos y tratar de poder ser confrontados con lo que está diciendo la palabra de Dios. ¿Y cuál es esta confrontación? Te voy a explicar a qué me refiero. No es una confrontación en un mal sentido. La confrontación es cuando dice no, entonces ¿qué pasa si sí? A ese tipo de confrontación me refiero. Dice la palabra de Dios, no te conformes a este siglo, no te conformes a vivir conforme a lo que en este mundo se vive. Entonces esto me dice que puedo llegar a caer en el conformismo, puedo llegar a conformarme, puedo llegar a aceptar esas pequeñas zorras que ensucian el perfume, puedo llegar a ser contaminada puede llegar a ser contaminada y leudada mi masa, ¿verdad? Hablando no literalmente, hablando hipotéticamente, ¿no? La palabra de Dios habla de las zorras, habla de las moscas, habla de la levadura que leuda la masa, hablando de que esas pequeñas cosas son las que nos pueden sacar, son las que no solamente mentalmente, emocionalmente nos distraen, sino que vivimos tentados a conformarnos. ¿Cómo poder entender cuando el Señor Jesucristo dice, el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa mía, la ganará? ¿Cómo poder entender que para tener hay que dar? Porque más bienaventurado es dar que recibir. Y lo primero que tenemos que dar, como vimos en el versículo 1, es nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. Esto quiere decir que todas mis emociones, todos mis sentimientos, aún todas mis necesidades, todos mis planes tienen que estar sometidos a su señorío. Eso es no conformarse a vivir este siglo. Poder tomar decisiones radicales y decir, mi lógica, mi deseo, mi necesidad me dice que tengo que tomar esta decisión, que tengo que ir, que tengo que estar, que tengo que tener. Pero mi espíritu, la instrucción de parte de Dios para mi vida es que ahorita no voy a ir, ahorita no voy a tener, ahorita no voy a decidir. Ayer tuve la oportunidad de estar platicando con una persona a la que apreciamos mucho, que es muy cercana a nuestra familia, y esta persona me estaba hablando con respecto a la diferencia de vecindarios, de barrios, de colonias, depende de cómo lo veas en el contexto cultural de tu país. Aquí le dicen barrios, ¿no? O vecindarios a los distintos lugares. El código postal tiene mucho que ver en nuestra sociedad. Y esta persona me decía, tú deberías de vivir en una mejor casa. Y esto me llevó a pensar, ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Por qué estamos en donde estamos? Pudiendo quizás estar en una mejor condición. Porque mientras el mundo está corriendo por tratar de capacitarse, por tratar de tener más, por tratar de adquirir más, por tratar de conseguir más, algunos el Señor nos ha dicho, no quiero que consigas más, no quiero que tengas más, quiero que des más, quiero que te ofrezcas más. A veces el Señor nos va a llevar a tomar decisiones que para los demás serán ilógicas.
Pero eso es no conformarnos a este siglo, no conformarnos a este mundo. Ha habido veces que hemos tenido que ver decisiones radicales como jóvenes que se entregan completamente al ministerio y que de repente dejan sus estudios. Y de eso de manera natural nosotros lo pondríamos en tela de juicio, porque lo más lógico es que cada joven tiene que terminar sus estudios. A veces hemos visto cómo la decisión de casarse con una persona de manera súbita. Pero cuando Dios está hablando al corazón de sus hijos para tomar esas decisiones radicales, Dios nos va a mostrar, nos da la capacidad de ver esas letras pequeñas que están en el contrato. ¿Cuál es ese contrato, pastor? Que si tú no te conformas, si tú y yo no nos conformamos a vivir bajo el valor, bajo la lógica de este mundo, sin buscar ayudarle a Dios, sin buscar tener lo que a lo mejor Dios no quiere que tenga ahorita, sin buscar hacer lo que a lo mejor Dios no quiere que haga ahorita. Probablemente en el proceso en el que Dios me está pasando, quiere que esté en un lugar diferente en el que yo quisiera estar. Probablemente Dios no quiere que haga lo que yo quiero hacer. Cuando nosotros sometemos nuestra voluntad a su señorío, entonces algo espiritualmente sucede en donde empezamos a ver que la voluntad de Dios es buena, que la voluntad de Dios es agradable y que la voluntad de Dios es perfecta. Hasta entonces podemos estar corriendo tras el viento. Vanidad de vanidades, dijo el sabio en el libro de Eclesiastés. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Conoce a Dios y créele. ¡Wow! Todo lo que yo pudiera querer alcanzar se convierte en nada si Dios no está dirigiéndome. La voluntad de Dios, entonces, es buena porque me va a gustar. Me gustaría que esto lo apuntaras, lo tuvieras presente. La voluntad de Dios es buena porque siempre me va a gustar. La voluntad de Dios es agradable porque siempre la voy a disfrutar. Y la voluntad de Dios es perfecta porque nunca se equivoca. Esa es la garantía que tenemos cuando nos sometemos al señorío de Dios. Cuando decidimos de manera voluntaria no conformarnos a lo que este mundo nos ofrece. Aún en nuestras iglesias, mire, he tenido un conflicto grande con respecto a encontrar un lugar para podernos volver a reunir. He tenido un conflicto grande en el sentido de que no hay lugares en los que se pueda rentar. Por una u otra razón no se han encontrado y esto me ha llevado a orar, por supuesto. Esto me ha llevado a pensar, a estar en oración, pidiéndole revelación a Dios. Y lo que el Señor me está dejando ver es que mientras seguimos avanzando en estas meditaciones, mientras seguimos avanzando en el grupo, en los grupos que estamos generando, en los discipulados que estamos haciendo, mientras estemos siendo obedientes a lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, Él se está agradando. Le estamos sacando una sonrisa al Padre. Pero a veces nos afanamos en querer hacer las cosas a nuestra manera.
A veces buscamos ayudarle a Dios para que las situaciones funcionen como nosotros lo planeamos o como nosotros lo queremos. Y esto no es más que llevarnos al dolor sobre dolor, el cual no lo vemos de manera inmediata, pero al paso del tiempo podemos ver cómo una decisión que tomamos fuera de la voluntad de Dios, creyendo que era lo mejor y lo que necesitábamos en nuestra vida, se convierte en algo que nos va a producir dolor. Por muy bueno que se vea, por muy lógico que se vea, por muy elemental que se vea, si Dios no está en el asunto, eso te va a traer dolor. Si estás a punto de tomar una decisión y no estás seguro que Dios te está inspirando a tomar esta decisión y a lo mejor hasta las mismas circunstancias te están diciendo no la tomes, me llamó tanto la atención y ayer platicando con mi esposa meditábamos, el cuerpo se enferma para evitar que se muera. ¡Wow! A veces las mismas circunstancias nos hablan, pero no queremos escuchar. A veces las mismas circunstancias a nuestro alrededor nos están hablando de que no o de que sí. A final de cuentas, lo que le va a añadir bendición a nuestra vida no es lo bueno que hagamos o dejemos de hacer. A final de cuentas, lo que le añade bendición a nuestra vida es Dios. Y eso se mueve a través de nuestra obediencia. La buena, agradable y perfecta voluntad de Dios la descubrimos cuando no nos conformamos a vivir conforme a los principios y valores de este mundo. Cuando probablemente todo el mundo te dice sí, hazlo. Cuando probablemente todo te dice que lo deberías de hacer. Incluso tu deseo te dice sí, lo tengo que hacer. Pero si Dios no te lo dice, no lo hagas. Y viceversa. El siguiente principio lo encontramos en el versículo 3. El versículo 3 dice de la siguiente manera. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y esto me llevó a pensar tantísimo una vez más, a confrontar. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Esto quiere decir que si no me someto a la voluntad de Dios, si no he comprobado cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, estoy propenso a tener una distorsión en mi identidad, a tener una distorsión en cuanto al concepto de quién soy. Y yo a este principio le puse, soy único. Tú y yo somos únicos, vivimos procesos diferentes, vivimos procesos en los que Dios trata de manera personal y única en nuestras vidas. A veces cometemos el error de estar comparando con otras personas, de estarnos comparando en nuestros procesos, de a veces estarnos comparando en lo que tenemos que hacer o decidir. Somos únicos, corremos el riesgo, si no hemos sabido cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, corro el riesgo de tener un concepto equivocado de mí mismo. Es lo que nos está diciendo este principio. Digo pues, por la gracia que me es dada, dice el apóstol Pablo, por ese regalo inmerecido que he recibido, dice el apóstol Pablo, por favor, que nadie tenga un alto concepto de sí que el que debe tener. Es decir, que nosotros podemos caer en el riesgo de sublevarnos y creer que merecemos algo que a lo mejor Dios no nos está dando. De sublevarnos y creer que merecemos estar en donde Dios no quiere que estemos. De creer que tenemos que tener algo que Dios no nos quiere dar. Etcétera, etcétera, etcétera.
¿Por qué? Porque la corriente de este mundo nos lleva a pensar y a ver lo que hay a nuestro alrededor. Porque si Él tiene, yo debo de tener. Porque si Él está, yo debo de estar. Porque si Él consigue, yo tengo que conseguir. Y es una naturaleza en nuestras vidas. Y aquí el apóstol Pablo nos ayuda a tener un concepto conforme a la medida de fe que Dios nos ha dado. Esto habla de lo que tengo que creer, que eso es la fe, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo tengo que creer en el plan, en el propósito y en la asignación que Dios me ha dado, única y eterna. Yo tengo que creer que la asignación que Dios me ha dado, el propósito que Dios me ha dado, el plan que Dios me ha dado, es único. No se parece a ninguno otro. Él me ha venido formando con características, circunstancias, situaciones, experiencias que han desarrollado mi fe para poder creer que yo soy único. Que no es que yo valga más o menos que alguien más. Simplemente yo soy único. Y el día de mañana vamos a ver por qué el apóstol Pablo está sentando este precedente y este principio para poder entender que formamos parte de un cuerpo. Que tan importante es una uña como una neurona, un cabello como un dedo, un riñón como una nariz, un ojo como un corazón, un hígado como un páncreas. Somos parte de un cuerpo. No debemos tener un más alto concepto del que verdaderamente es, sino que conforme a la medida de fe que se nos ha sido dada a cada uno de nosotros podamos ver ese plan, ese propósito, esa asignación que el Señor nos ha dado. Si te fijas, es algo consecutivo. Ofrecemos nuestras vidas como un sacrificio santo que se convierte en algo agradable, santo apartado para Dios, que se convierte en algo agradable. No nos conformamos a lo que las modas, leyes y costumbres de este mundo nos ofrecen, sino que validamos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, para que entonces podamos tener el concepto claro y exacto de mi autenticidad como hijo de Dios. Yo soy único. Ahora me gustaría que todos se escribieran aquí y dijeran, yo soy único. Yo soy único para ti, Señor. Hay a veces actos proféticos, actos verbales que tenemos que hacer. Corintios capítulo 10, versículo 9 de Primera de Corintios nos dice que es pues, si tú confiesas lo que crees con el corazón, serás salvo, porque con la boca se confiesa con el corazón se cree para salvación, pero con la boca se confiesa, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y esto a veces lo aplicamos simplemente para la salvación, pero quiero decirte que ahí hay un principio. Lo que tú crees, eso confiesas y eso se viene a materializar. En el caso de una persona que nunca ha aceptado al Señor Jesús, se convierte en su salvación. Pero el principio es que si tú crees y tú confiesas, algo se materializa. Por eso se hacen estos actos. Puedes decir, yo soy único, yo soy única. No importan mis circunstancias, no importan mis características, no importan mis debilidades, no importan mis necesidades.
No importan mis atributos. Lo que es verdaderamente importante es que yo soy un hijo, soy una hija de Dios, que rehúso a caminar conforme a la lógica de este mundo y me someto a la voluntad de Dios para poder tener la capacidad espiritual de poder ver cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta, porque me va a gustar, porque la voy a disfrutar y porque nunca se va a equivocar en mi vida. Aleluya, aleluya. Tenemos que estar constantemente haciendo esta declaración profética en nuestras vidas. Yo soy único, yo soy única. Mi proceso no se parece al de nadie. Mi proceso no se parece al de ningún pastor, ni bueno ni malo, porque el proceso, la asignación, el propósito que Dios le ha dado a mi vida en esta tierra es único. Nadie ha vivido lo que yo he vivido. Nadie ha experimentado lo que yo he experimentado. Hay quienes han experimentado más, hay quienes han experimentado menos, pero yo soy único. Y poder descansar en esta verdad nos va a traer una libertad, amados hermanos, una libertad para poder confirmar, confiar y para poder descubrir cuál es esa buena voluntad de Dios, lo que es agradable y lo que es perfecto. Tú eres único. Dios te ha hecho único. Dios te ha dado características. Las circunstancias a tu alrededor te están formando. Aún las carencias, los dolores y las angustias por las que puedes estar pasando te están formando. Mi esposa me contaba y me decía el significado de lo que es el barro, la formación de un cántaro de barro. El alfarero sabe que ese cántaro está listo cuando empieza a cantarse, le dice. Confírmame eso, no quiero decir algo que no sea, pero la idea es de que el barro empieza como que no a tronar, empieza como a hacer un ruido muy peculiar que el alfarero llama, ya está cantando, ya está listo. Está haciendo un ruido de afirmación. Y mi esposa me decía, qué increíble, aún en esos pequeños detalles, cuando el barro está en el horno, ¿verdad? Secándose para que esa forma que le dio el alfarero quede permanente, el barro empieza a cantar. Y a mí me maravilló porque yo dije, wow, hasta en eso Dios nos habla de el concepto de la adoración, de no estarnos comparando con nadie más, de poder tener la certeza de que yo soy un hijo de Dios. Soy único para el Señor. Él me trata con esa delicadeza y con esa especialidad y particularidad. ¿Cómo funciona? No sé, porque hay miles y millones de hijos alrededor del mundo y a todos los trata de la misma manera, con esa peculiaridad y con esa autenticidad que cada uno de nosotros tenemos. Hoy yo quiero dejarte con esto. Quiero dejarte con esto porque ya me extendí demasiado, pero es que esto es demasiado profundo. Espero que esta meditación deje en ti la convicción de que tú eres único. No trates de caminar bajo los principios y valores que este mundo ha establecido, sino que camina bajo los principios que están establecidos en la palabra de Dios. Somete tu voluntad al señorío de nuestro Señor. Y sin lugar a dudas, eso te va a llevar a poder ver, vivir, palpar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Desgraciadamente, muchos hijos de Dios todavía no logran pasar a ese nivel de decir, sí, sin lugar a dudas, esta enfermedad no es para muerte, pero esta enfermedad
le está dando gloria, honra y alabanza a Dios. Esta enfermedad está siendo el medio por el cual Dios se está glorificando. Este ser querido que partió a la presencia del Señor y que trajo mucho dolor, ahora puedo entender que se convierte en algo bueno, se convierte en algo agradable. Y no quiere decir con esto que yo estoy contento de que haya partido, no, pero ahora puedo entender que dentro del plan y el propósito de Dios, eso me trajo un bien y con eso puedo validar que la voluntad de Dios es perfecta. Desgraciadamente muchos hijos de Dios todavía viven cuestionando por qué pasó, por qué sucedió, por qué no tengo, por qué sí tengo, por qué tiene más. Amados hermanos, Dios nos creó para que podamos ver que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, porque tú y yo somos únicos. Aleluya. Aleluya. Les mando un fuerte abrazo, mil bendiciones. Gracias a todos los que están conectados. Todas las meditaciones son diferentes, no siempre hacemos lo mismo. En cuanto a la mecánica, lo que sí hacemos siempre es que meditamos en la palabra de Dios, ¿verdad? Buenos días, dice aquí la pastora, mi esposa. Buenos días, Ruth Martínez, bendiciones. Marta Saavedra, buenos días, bendiciones. Dice Ingrid, mi mamá, mamita, te amo, te mando un fuerte abrazo. Buenos días, aquí presente, bendiciones para todos. Saludos, pastora, la quiero mucho. Preciosa mamita, te amo. Marta, amén, pastor, saludos a todos mis hermanos y amigos. Claudia Jaramillo, bendiciones. Mi esposa, mira aquí qué hermosa, le dice Cecilia, gracias por sus saludos, también la amo. Thaís dice, pastor, en 3 horas es la cita de la hermana Ángela. Claro, estamos muy pendientes de lo que está sucediendo con la hermana Ángela, la amamos mucho, hermanita Ángela, le mando un fuerte abrazo, estamos en oración por usted. Hola Mari Patiño, gusto saludarte, yo soy Shaddai por siempre, amén Julia. Amén, un fuerte abrazo. Selvin Argueta, saludos, pastor Julio. Bendiciones, Selvin, un fuerte abrazo. Claudia Jaramillos, la adoración es una actitud del corazón, una rendición de nuestra voluntad a Dios. Amén. La adoración es un estado permanente de un hijo de Dios. Hilda Camacho, buenos días, buenos y bendecidos días para todos. Les amo, hijo, gracias, Hilda, un fuerte abrazo. Israel Gallardo, bendiciones. Yashira Abraham, amén. Mora Susi, María Pérez, bendiciones. Hermana María, Ruth Martínez, amén. Siempre Él es bueno. Buenos días, hermanos. Gracias por mandarme la invitación. Muy bien. Hola, familia Martínez, bendiciones. Angelita. Pastor Melvin Mora, un fuerte abrazo. Ojalá y sigas conectado, pastor. Qué bueno que manda saludos. Dice, buenos días, hermano. Un saludo desde Costa Rica. Qué bendición esto. Esto a mí en lo personal me maravilla y me fascina, que gente de otros países pueden estar conectados al mismo tiempo para poder meditar en la palabra de Dios. Feliciano Hernández, un fuerte abrazo, mi hermano, fuerte abrazo. Guadalupe Asensio, tía, un fuerte abrazo. Y todos los que pusieron yo soy único, yo soy única. Nancy Reséndez, hey Nancy, bendiciones. Hoy nos conectamos a las 8 de la noche. Yo soy una hija de Dios, amén. Claudia Jaramillo, yo soy diseño único con un propósito único, amén. La voluntad de Dios estuvo conmigo, todo acomodó para que yo estuviera a su lado y verla morir. Bueno, yo quisiera, hermana Ángela, que cambiáramos algo, porque la realidad espiritual, la verdad espiritual es que su mami no murió, su mami empezó a vivir una vida en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Murió en su cuerpo físico, pero empezó a vivir en otra dimensión desconocida para nosotros, pero conocida en el Espíritu, lo cual es la vida eterna con nuestro Salvador. Así es de que cambiemos ese concepto. Partió con el Señor, digámoslo así. Esto va a traer también sanidad a su vida. Darle de comer, decirle que la amaba, sí, así es, así es, así es.
Bueno, pues a todos, Pastor Rudy, solo quería saludarlo, Pastor Legendario, me escapé un momento de seguirle. Aleluya, un fuerte abrazo, Pastor Rudy, verdaderamente usted es una bendición para el reino. Hilda Camacho, soy única, no hay otra como yo, gracias Dios, amén. Nancy, te voy a buscar en tu Facebook para así mandarte el link de la reunión. Bueno, a todos y cada uno de ustedes, aprovechando las personas que están conectadas, Thaís, te voy a pedir que nos ayudes a poner por favor el link ahí, el link de nuestra reunión en Zoom. Hoy nos reunimos a las 8 de la noche, tiempo del este, 7 de la tarde, tiempo del centro, y 5 de la tarde, tiempo del Pacífico. Allá por California es a las 5, ahí por Oklahoma es a las 7, y acá en lo que es Virginia hasta Florida es a las 8. Así es de que aquí Thaís ya nos está ayudando para poner el link en los mensajes de esta transmisión. Si tú quieres unirte a nuestro grupo de estudio, somos un grupo que simplemente estamos buscando hacer esos vínculos de hermandad, de amor, de amistad, conociéndonos unos a otros, orando unos por otros y por supuesto también aprendiendo lo que la palabra de Dios nos dice. Así es de que te mando un fuerte abrazo, mil bendiciones, no te pierdas la meditación del día de mañana, que creo que también va a ser de gran bendición para tu vida. Un fuerte abrazo, Hilda Camacho, gracias por estar conectada y por siempre estar animándonos. Dice, gracias Pastor Julio, Dios te siga usando, te dé gracia y respalde cada palabra que sale de tu boca. Gracias, mi hijo, les amo. También les amamos profundamente. Ahí está el link, ahí está el link. Usted puede nada más presionar ese link a las 8 de la noche y entonces ya se conecta a nuestra reunión. Te mando un fuerte abrazo, mil bendiciones, que el Señor te guarde. Si quieres unirte a nuestro equipo, por favor, visita nuestra página web, ahí dejé el link de las maneras en las que tú puedes participar juntamente con nosotros. Si quieres suscribirte a nuestro canal de YouTube, también te lo recomiendo mucho. Es la manera en la que tú le puedes dar seguimiento si no tuviste oportunidad de ver alguno de los capítulos. Ahí los puedes ver en nuestro canal de Facebook. Están todos los capítulos, tanto de meditaciones, de las conversaciones y nuestros servicios en línea los domingos. Soy el pastor Julio Martínez y a nombre de la iglesia Shaddai DC les bendigo y les mando un cordial saludo, un fuerte abrazo y mil bendiciones. Dios les bendiga.